Comenzamos Un Médico en Casa, estamos en directo. Ustedes tienen varias formas de participar, no solamente están las líneas telefónicas, también lo pueden hacer en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Saludamos a nuestro invitado, el doctor Juan Alberto Ríos. Él es médico especialista en medicina deportiva. Gracias por acompañarnos, doctor Ríos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Yasmín. Qué gusto tenerlo en Su Médico en Casa. Y bueno, nos preguntaríamos por qué un médico especialista en medicina deportiva habla de artritis, doctor. Bueno, el enfoque de las artritis que ahora las vamos a definir, realmente intervienen varios profesionales del área de la salud. Entonces, desde el médico general, que es el que debe hacer el abordaje inicial y enfocar esa artritis, está el médico internista, está el reumatólogo, participa el fisioterapeuta, participa la persona de salud ocupacional, Claro. participa el médico del deporte. ¿En el caso de qué? La funcionalidad de la persona. En el pasado, las personas con artritis y muchas enfermedades les decían, quédese quieto, usted no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Por cuidar un dolor. Ahora, ¿qué se trata de cuidar? La salud, o sea, la persona de manera integral. Esa persona tiene un corazón que tiene que seguir funcionando de manera saludable. Para eso necesita algo de actividad física. Muy bien. Sí, doctor. Esa persona tiene un cerebro, unas condiciones emocionales que se dan de manera permanente y es necesario que la persona a través del ejercicio pues se relaje, esté tranquila. Entonces hay que ver a la manera integral, a la persona de manera integral. Bueno, doctor, cuando yo escucho hablar de artritis, generalmente lo asocia uno, pues obviamente con las articulaciones, pero se remite más que todo al tema de las manos, de los dedos, por ejemplo, que de alguna manera son como deformes, se van deformando o se van torciendo. ¿Qué es la artritis específicamente, antes de recibir una llamada? Bueno, entonces ahí es importante definir artritis y artrosis, que es frecuente que esto se confunda. La artritis es un estado inflamatorio de las articulaciones y eso es muy importante, que es diferente al proceso degenerativo de las articulaciones, al cual todos a través del tiempo vamos a llegar allá probablemente. Entonces, y las artritis son muchas, hay de diferentes tipos. Entonces, todas las personas piensan tal vez en la más limitante, incapacitante que existe, que es la artritis reumatoide. Esa es una de ellas, pero hay muchos tipos de artritis. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la artritis, para que conozcamos un poquito más sus síntomas y la diagnostiquemos a tiempo, evitemos complicaciones y que haya un tratamiento también pues temprano. Está con nosotros Jorge, donde nos acompaña, y bienvenido. Jorge. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy ubicado aquí en el barrio de Belén. En Belén, gracias Jorge por estar en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta para el médico? Bueno, me llama mucho la atención el tema porque quisiera saber o quisiera preguntarle al doctor, porque yo fui diagnosticado hace un año con una enfermedad que creo que es como similar a la artritis o tiene mucho que ver pues con la parte de artritis, que es una espondilitis anquilosante. Y quisiera saber de pronto qué tipo de cuidados o qué recomendaciones puede hacer para tratar de mejorar un poquitico como la sintomatología de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge, por participar hoy en el programa y lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones del doctor Juan Alberto. Doctor, ¿qué enfermedad menciona él? ¿Hace referencia y es similar o no? Él nos habla de la espondilitis anquilosante. Esta es una de las tantas enfermedades del colágeno o que ven los reumatólogos principalmente. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Su compromiso y limitación se da mucho en lo que llamamos el eje axial, o sea, compromete la columna y la característica es que va limitando la movilidad de la persona, va generando una espalda rígida con mucho dolor en la persona y en la parte baja una inflamación que llamamos una sacroileitis. ¿Y en este caso qué podría hacer Jorge, ya que fue diagnosticado con esta enfermedad? Es muy importante en esta y en todos los tipos de artritis prevenir las secuelas, o sea, la limitación a través del tiempo. Entonces, tratamiento con su reumatólogo, si así lo ha considerado el internista. Entonces, ya hay tratamientos que si se hacen en el momento oportuno podemos prevenir la deformidad, las limitaciones o al menos aplazarlas en el tiempo. En ocasiones el reumatólogo tiene que probar un medicamento. Claro.
luego pasar a otro, porque el tratamiento que le sirve a un paciente de entrada no necesariamente le va a servir a otro en los casos de artritis. Por supuesto. Y también saludamos a Jorge, que se encuentra en el municipio de Copacabana. Bienvenido, gracias por estar en Su Médico en Casa. Buenas noches. Sí, Jorge, lo escuchamos. Lo primero que les quiero decir es felicitarlos por estos programas tan valiosos que nos da Teleantioquia. Gracias, Jorge. Esta programación es hecha para ustedes. Sí, espectacular. Lo segundo es, para el doctor, la artritis es hereditaria. Y lo segundo, cuando yo tenía 5 años, a mí me detectaron artritis juvenil. ¿Esa con el tiempo tiende a volver a aparecer o eso aparece con el tiempo? Mil gracias y una feliz noche. Que Dios les bendiga. Excelentes preguntas, Jorge, gracias por acompañarnos y precisamente se me adelantó con 2 preguntas muy importantes, si es hereditaria y si la artritis se presenta también en personas más jóvenes y no población tan adulta. Bueno, entonces hay una forma de la artritis reumatoide que es la llamada la presentación juvenil, que se puede presentar desde una edad muy temprana. Y las artritis reumatoides tienen una característica, se clasifican como enfermedades crónicas. ¿Eso qué significa? Son enfermedades que se intentan controlar, no curarlas. Y son también progresivas, entonces. Exactamente. ¿Cierto? Entonces lo que se busca con la medicación es eso, prevenir esa progresión, prevenir la deformidad, prevenir la limitación al cual pueden llegar las personas. ¿Y es hereditaria? Entendiendo como hereditaria que si usted es mi mamá y tiene artritis, entonces a mí necesariamente me va a dar artritis. No, no le va a dar. Que existe un componente genético a un gen asociado a las artritis, sí, pero eso no quiere decir que entonces a todos los miembros de la familia les vaya a dar. Ahora, la otra parte es que yo decía ahorita que se presentan en pacientes mayores de 65 años normalmente, pero hay casos excepcionales también donde podría presentarse en pacientes más jóvenes. Claro, claro. Por ejemplo, el mismo caso que hablábamos de la artritis juvenil, la artritis reumatoide juvenil, se presenta, usted puede encontrar casos de 2 años que diagnosticados, entonces, y ahí es donde entra la clasificación de las artritis. Está, por ejemplo, una artritis que es la artritis séptica, que le puede dar a un niño con menos de 1 año en una articulación una infección, y ese es otro tipo de artritis diferente. Si bien hay un componente genético muy importante cuando hablamos de las causas, pues obviamente existen otras causas, pero también hablamos de algunas complicaciones, y quisiera que nos adelantáramos un poquito y detalláramos más en este tema, doctor Juan Alberto. Bueno, entonces... De las causas, hablemos de las causas. Sí. La mayoría de las personas piensan es en la artritis reumatoide. Hablemos de artritis reumatoide. Se ha asociado a algunos factores que se pueden prevenir y otros que no. Por ejemplo, el tabaquismo es un elemento que han asociado a la artritis reumatoide. Un bajo nivel de educación se ha asociado igualmente. El género, el hecho de ser mujer, tiene mayor posibilidad de presentarlo. En nuestro medio, en Colombia, el último estudio mostró que 4 mujeres por 1 hombre lo podían llegar a presentar. Sí. Y el otro que es la edad. A nivel mundial está establecido que a partir de los 45 años en promedio se empieza a disparar la artritis reumatoide y hacia los 65 más. Acá en Colombia, en un estudio que hicieron, vieron que el pico y las secuelas más graves estaban en población después de los 80 años. Bueno, ahora no sé si también de pronto el estilo de vida influya en que favorezca o la aparición de esta enfermedad. Eso lo hablaremos en un minuto, porque antes vamos a recibir a Heriberto, que se encuentra aquí en el barrio Guayabal. Lo escuchamos y bienvenido. ¿Aló? Sí, señor. Buenas tardes. Y le vamos a pedir un favor, y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación, al igual que a los televidentes que están en comunicación con nosotros. No he podido bajarle todo el televisor. Lo escuchamos, Heriberto. Doctora, mi problema es que resulté con un dolor en los tobillos y en los dedos, de los tobillos, de la parte del pie, los dedos hacia abajo. Un dolor tremendo. Bueno, me fui al médico, me hicieron una radiografía y me salió que el tobillo izquierdo tengo desgaste. Sí. Pero que el tobillo derecho está sumamente bien, pero me duele demasiado, doctora.
Y entonces yo, ¿será que tengo alguna artritis o qué? Vamos a ver qué le dice el doctor. Yo no soy la doctora Heriberto, gracias, pero para eso está el doctor Juan Alberto para dar respuesta a sus inquietudes. Doctor Juan Alberto, Bueno, ¿qué entonces le podemos recomendar a verlo o qué le podemos decir? ¿Cómo Sí. orientarlo? Él pregunta, ¿será que tengo algún tipo de artritis? Él en su comentario dice, me diagnosticaron artrosis. Artrosis es un proceso degenerativo en la articulación. Lo que decía al principio es diferente a un proceso inflamatorio como tal. Entonces ahí vamos cambiando la posibilidad de lo que hay que hacer en ambos casos. ¿Sí? El hecho de que en unos rayos X no se vea nada no quiere decir que no pueda existir una artrosis, un proceso de desgaste. Puede que esté en una fase muy incipiente, o sea, apenas iniciando y aún no es evidente a los rayos X. Entonces, lo otro es, todo dolor articular no significa patología, puede ser una sobrecarga. Es cierto. Su cuerpo desplaza la carga hacia la otra extremidad para darle mayor apoyo y un poco de alivio a la que está sufriendo. Entonces, eso hay que mirarlo con cuidado. No necesariamente quiere decir que la otra tenga una patología asociada. No siempre ciertos síntomas dicen que de pronto una persona pueda tener artritis, y de los síntomas vamos a hablar después de la pausa muy breve aquí en Su Médico en Casa. El tema del día tiene que ver precisamente con la artritis. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo se puede diagnosticar a tiempo y cuál es el tratamiento? Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, la artritis, conozca sus síntomas y diagnostíquela a tiempo. Tenemos los siguientes datos muy importantes para que tomen nota. Frente a este tema hay ciertos factores que están asociados a un mayor riesgo de sufrir artritis. Algunos de estos se pueden modificar, pero otros no. Factores de riesgo no modificables, la edad, por ejemplo, el riesgo de desarrollar la mayoría de los tipos de artritis aumenta con la edad. Se calcula que el 60% de las personas con artritis son mujeres. Algunos genes específicos se asocian a un mayor riesgo de tener ciertos tipos de artritis. Factores de riesgo modificables, el sobrepeso y la obesidad. El exceso de peso puede contribuir tanto a la aparición como al avance de la osteoartritis de rodilla. Y ya estamos hablando de otro tema. Lesiones en las articulaciones, algunos oficios que requieren doblar las rodillas de forma repetitiva se asocian a la osteoartritis de rodilla. Las personas con artritis suelen sentir dolor y rigidez en una o más articulaciones y alrededor de ellas. La artritis suele ser una enfermedad crónica, por lo que los síntomas pueden aparecer y desaparecer o manifestarse de forma constante. Consulte a su médico si siente dolor, rigidez o nota cierta hinchazón en una o más de sus articulaciones o alrededor de ellas. Es importante contar con un diagnóstico preciso antes de comenzar cualquier tratamiento. Por último, cuanto antes conozca su artritis, podrá empezar a controlar la enfermedad y a introducir cambios en el estilo de vida que le ayuden a sobrellevar la enfermedad. Esta última parte también es bien importante. Saludamos a esta hora a doña Gilma, que nos acompaña aquí en el barrio Belén. La escuchamos y bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches y felicitaciones por el programa. Gracias, adelante. Doctor, sufro de artrosis degenerativa, pero últimamente me ha cogido un dolor como una rigidez en la parte de atrás de las piernas. Es rígida y yo siento las piernas grandes, como pesadas, y fuera de eso me ha cogido un dolor aquí en el coxis, pero se me irriga como a los lados y me impide pues mucho caminar. Casi no puedo caminar, doctor. Muy bien. Gracias, doña Gilma, por participar hoy en Su Médico en Casa. Le invito para que esté muy pendiente de la respuesta del doctor Juan Alberto. Bueno, ¿qué debemos tener primero en cuenta, doña Gilma? El peso corporal. Entonces, es muy importante, si la persona está en sobrepeso, disminuir peso. Esto de entrada, ahora lo mencionábamos como uno de los factores de riesgo y que incrementa las posibilidades de dolor. Una persona empieza a disminuir peso y su dolor en los tobillos, su dolor en las rodillas, su dolor en las caderas, inclusive en la parte posterior de la pelvis, empieza a mejorar de manera importante. Entonces, ese es el primer elemento que debemos tener en cuenta. 2, hay que identificar, así ella tenga un diagnóstico de una osteoartrosis a nivel de sus rodillas, pues
es importante una segunda valoración para ver qué está pasando en la zona de atrás de la espalda. Ella comenta que atrás le está doliendo y puede ser también un proceso asociado, similar de desgaste, pero a veces pueden ser otros diagnósticos que se han ido generando con el tiempo. Entonces hay que evaluarla y mirar realmente qué es lo que está sucediendo. Muy bien, y respecto a los síntomas, pues ya tuvimos la oportunidad de ver algunos hace algunos minutos en pantalla, pero también los invito para que veamos unos videos que nos ha facilitado el doctor Juan Alberto. Uno antes de un tratamiento de un paciente con artritis, ¿es este, doctor? Ahí vemos entonces a la paciente. Sí. ¿O es un paciente hombre? ¿Es una mujer? Una mujer. Es una mujer. La señora tiene un diagnóstico de una artritis reumatoide. Ella consultó por la limitación que vemos, no le daba para cerrar los dedos, flexionarlos totalmente. Había amanecido con rigidez en los dedos, ahí ya los está logrando un poquito más, pero aún así hay gran limitación y lo más importante, el dolor. Era un dolor que realmente la tenía muy incómoda, casi llorando a la señora. Y acá vemos, después de haberle practicado un tratamiento complementario, pues tiene más movilidad. Exactamente, mejoró notablemente la movilidad. ¿Y el tratamiento en qué consiste, doctor, para la artritis? Bueno, entonces existe un tratamiento que es el convencional, que son los antiinflamatorios, los medios físicos. Cuando hablamos de medios físicos, pues estamos hablando, si la persona, el frío, por ejemplo, le desencadena eso, pues ¿qué le recomendamos? Busque una temperatura opuesta a esta, o sea, algo tibio para mejorar ese dolor en ese momento. E inclusive mejorar la rigidez que se puede presentar en las horas de la mañana. 2. Está la medicación convencional, pues los antiinflamatorios. Debemos tener en cuenta que hay pacientes que la medicación convencional a veces no la toleran y hay medicamentos complementarios de lo que es técnicas alternativas como la acupuntura, medicina homeopática, ozonoterapia. Entonces hay muchas otras alternativas en estos pacientes que no toleran la medicina convencional. Están los tratamientos farmacológicos, pero no sé, doctor, si existe también ese complemento con un estilo de vida saludable, por ejemplo, con una sana alimentación, ¿también tiene mucho que ver? Claro, hay algunos casos en que el estilo de vida, estados de estrés, la misma actividad laboral de la persona, si la persona realiza una actividad de cierta precisión y repetitiva, que incrementa las posibilidades de que esto se genere. Entonces, por ejemplo, el uso permanente de... Todos estamos expuestos a un teclado hoy frente al computador y personas que digitan de manera permanente, pues esto favorece el proceso de ¿qué? De compromiso, de desgaste en las falanges, en las articulaciones interfalángicas, o sea, en la parte distal de los dedos, que ese desgaste es muy diferente a una artritis reumatoide. Siempre hay que hacer la diferenciación. Es frecuente que el paciente le llegue a uno y diga, tengo artritis, pero ¿quién le clasificó la artritis? ¿Quién se la dijo? No, en la casa me dijeron que porque me dolía tengo artritis. Entonces hay que diferenciar. Si el diagnóstico se lo hizo un médico, ¿cómo clasificó esa artritis? Porque hay muchos tipos de artritis y que de pronto ese dolor que la persona está manifestando no se trate de una osteoartritis, que es diferente. Vamos a saludar rápidamente a Rubén, que se encuentra en el Urabá antioqueño, está en el municipio de Carepa. Muy breve, Rubén, con su inquietud, porque ya tenemos pocos minutos. Adelante y bienvenido. Rubén. Sí, muy buenas tardes. Muy breve con su pregunta. Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Para preguntarle al doctor, cuando uno sufre una artrosis postraumática de rodilla izquierda. Muy bien. ¿Y qué debía hacer en ese caso? Rubén, es su pregunta. ¿Rubén? Sí, doctora, lo que pasó es que a mí me hicieron una cirugía de... Sí, señora, lo que pasa es que me hicieron una cirugía... Sí, señora. Muy bien, Rubén, gracias. Lo que pasa es que hay un poquito de problemas con la comunicación. Seguramente usted nos está escuchando o no le bajó todo el volumen a su televisor, pero sí, básicamente yo es le eso, cogí la doctor. pregunta. Sí. Entonces, él comenta una artrosis postraumática, o sea, su articulación, probablemente la rodilla en este caso, se le está degenerando por un accidente. Entonces pudo haber sido un accidente en motocicleta, donde pudo haber presentado abulsión, fracturas, etcétera, con un compromiso directo de la articulación, que llevó en el tiempo a un desgaste acelerado. Entonces él dice, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, todas las medidas generales que hemos estado mencionando, una de esas medidas es el control del peso. 2,
mirar la actividad física que él está haciendo, pues un proceso de actividad física continuo, demasiado repetitivo, acelera este desgaste. Entonces hay que valorar, hay diferentes niveles en cuanto al desgaste que puede tener la persona. Entonces puede ser un desgaste leve o un proceso definitivamente donde la articulación uno dice, bueno, está totalmente desgastada. Entonces la respuesta varía, depende si los cambios son leves o si son unos cambios muy marcados en esa articulación. Doctor, ya para terminar, para finalizar, ¿se puede prevenir definitivamente esta enfermedad, la artritis, y si se presenta de pronto en pacientes que no tengan un componente genético también? Si estamos hablando de la artritis reumatoide, pues ahí hablábamos de unos factores de riesgo que debemos evitarlos, dentro de ellos el tabaquismo, ¿cierto? Los niveles de estrés. Es malo para todo. Entonces, eso se puede modificar, pero definitivamente no existe en la literatura una serie de criterios que digan lleve esto y se pueda prevenir la artritis reumatoide. No. Ya. Igualmente, el hecho de que usted esté quieto, sentado, que sea una persona sedentaria, no le garantiza que a usted no le va a dar un proceso de desgaste en sus articulaciones. Muy bien. Doctor Juan Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Esperamos que este programa sea o haya sido muy útil para ustedes. Gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.